Jean Tao Wackenheim, socio director de Softec. Ingeniero mecánico por la Universidad de Cornell, con maestrías en Ingeniería y Administración. A través de Softec se opera la base de datos de vivienda más grande del país, con información de más de 40,000 proyectos en 40 ciudades. Fue director de Mercadotecnia de Apple México y fundador de empresas como Videsi, Su Casita y Fiera México. Presenta su conferencia El futuro de la vivienda. Foro Inmobiliario del Norte 2025. El poder de construir el futuro de México. Demos la bienvenida a Jean Tao, Managing Partner de Softec México. Un aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Siempre es un placer, un gusto y un orgullo estar aquí en Torreón, este lugar de gente tan buena y tan brava. Por mucho tiempo, Torreón ha sido referente y líder, aunque ustedes no lo crean, de muchos temas de inversión, temas inmobiliarios, etcétera. Si podemos poner la presentación, por favor. Tengo mucha información, como siempre, mucha más información de la que una persona puede absorber en estos 40 minutos que vamos a platicar, pero la presentación estará disponible para ustedes ya sea en la página de Softec, softec.com.mx o a través de Canadevi de La Laguna, estará a sus órdenes, a su disposición. La última vez que vine, me pusieron como Ted Lasso en el estadio ahí de Los Santos. Entonces, como Ted Lasso, pues los voy a tener que coachar para que este equipo ganador sea realmente el dueño de la serie, ¿no? Yo creo, y llevo diciendo esto varios años, es que estamos ante la mayor oportunidad del mercado inmobiliario en la historia de México, porque van a tener que chambear, desafortunadamente. No va a ser así de que, bueno, perfecto, van a empezar a caer los centenarios del cielo, ¿no? Pues van a tener que chambear y hacer cosas nuevas. En ese momento tenemos una situación donde hay clientes con capacidad de compra, hay capital para invertir en proyectos. Nunca había habido más capital en el mundo buscando en qué invertir. Lo que nos pasa en México es que no sabemos cómo bajar el capital que existe en el mundo, pero hay muchísimo capital. Hay crédito hipotecario. Cuando yo empecé en esta industria en 1987, se daban 20,000 créditos hipotecarios al año para compra de casa nueva en un lugar donde se formaban 700,000 hogares al año. No había créditos para efectos funcionales ni prácticos, ¿no? Ahorita tenemos créditos a demanda. Y finalmente, en 1987, las empresas más grandes de vivienda hacían 100 casas al año y era así como la empresa gigante. Y ahorita tenemos capacidad de producción. Las empresas son mucho más grandes, perdón. Y como la demografía no es opcional, en los próximos años se va a duplicar el PIB de la ciudad, hasta el 2035. Va a cambiar la movilidad, la manera como nos comunicamos, va a cambiar el empleo, la tecnología, la inteligencia artificial. Por la población que tenemos se van a hacer 19 millones de casas nuevas en los próximos 10 años. Vamos a producir 30 millones de metros cuadrados de espacio comercial, 60,000 cuartos de hotel, 20 millones de metros cuadrados de oficinas, y vamos a agregar entre 60 y 200 millones de metros cuadrados techados para la parte industrial, y vamos a duplicar la infraestructura universitaria, porque si ahorita hay 3 millones de chavos cursando las universidades, en 10 años va a haber 6, y no caben en las universidades que tenemos. Entonces, si esta no es una oportunidad, pues entonces yo los invito a que pasen al bar y pues ya nos olvidamos de platicar. O sea, esto es una oportunidad de cientos de miles de millones de dólares, de los cuales a La Laguna le toca un buen cacho. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Cada inicio de sexenio me hago en la mente y me pongo en la mente como cuál es la imagen que tengo. Cuando inició el sexenio que acaba de terminar,
yo pensé que estábamos como bajando por los rápidos de Veracruz, ¿no? O sea, no sabíamos qué iba a pasar, era un tremendo desorden ahí por tu tierra, cerca de Jalapa. Pero ahora yo lo que siento es que vamos así como en una montaña rusa, no solamente por lo que está pasando en México, sino por lo que está pasando en el mundo. Pero como en la montaña rusa, pues tienes un carrilito, subes y bajas, la panza se te sube a las orejas, se te bajan los calcetines, pero de cualquier manera tienes un principio y un final, y tienes una posibilidad de llegar al otro lado, y hay que ser hábil para no marearse y pues para no guacarearse en el camino, ¿no? Pero bueno, lo que sí vemos es que sí vemos una situación de enorme tensión, y vamos a ir agarraditos del carrito. El chiste no se me vayan a salir del carrito, pero va a valer la pena el paseo. El clima inmobiliario en México, como lo estamos viendo, varía de lugar en lugar y tiene que ver con diferentes condiciones. Aquí yo marqué algunos de los mercados o de las zonas más grandes. Perdón, Marcelo, no puse a Veracruz, me vas a regañar, pero bueno, pues ni modo. En la península de Yucatán veo soleado con chance de lluvias. En el caso de Cancún, porque ha descendido muchísimo la producción de vivienda para los trabajadores en la industria hotelera, y en el caso de Mérida, porque se ha sobrecalentado mucho la producción de particularmente departamentos para personas que vienen de fuera. En el sureste, donde hay muy poquitas personas afiliadas, es difícil hacer cosas, y entonces pues yo digo que pues ahí va a ser tormentas, ¿no? La Ciudad de México, tenemos una crisis económica desde el 2018 que no hemos logrado superar, y entonces, además de la crisis de la obtención de permisos y licencias y de infraestructura que está haciendo que la Ciudad de México sea un lugar que antes era muy fácil y lo que hacía se vendía, ahora se ha vuelto bien difícil la Ciudad de México, y yo veo ahí como lluvias y tormentas. Ahora, yo no sé ustedes, pero cuando llueve y hay tormentas, pues yo de todas maneras salgo a trabajar. Quiere decir, pues salgo con paraguas, con un suéter, con un impermeable, pero quiere decir que es más difícil hacer las cosas. En el Bajío vemos soleado, vemos que las cosas van caminando muy bien. Vallarta, vamos, nunca había estado mejor. Mazatlán empezó a llover por el tema de la inseguridad, aunque yo creo que esa es una tormenta que va a ser como tropical y va a pasar rápido. Los Cabos, muy bien, también lluvia con chance de sol, con chance de lluvia, también por la falta de vivienda para las personas que están trabajando en Los Cabos, no estamos haciendo la vivienda para las personas allá. En la zona aquí donde están ustedes, en Monterrey también chance de lluvias porque están haciendo muchas naves industriales, pero no suficientes viviendas para la gente que trabaja en las naves industriales, y van a tener un problema de falta de mano de obra. Ustedes aquí, en Torreón, en Chihuahua, en Tijuana, los mercados muy bien, todos los lugares va a haber nubecitas y retos, ¿no? Pero en general lo que vemos es grandes oportunidades en esta parte del norte y del noroeste del país. ¿Qué amenazas vemos? ¿Cuáles son los elefantes en el cuarto? La primera, pues, es Mr. Trump. Y yo aquí desempolvé la presentación que hice en 2016 cuando llegó Mr. Trump por primera vez, y dije, ¿qué oportunidades? O sea, las amenazas, ¿cómo las convierto en oportunidades, ¿no? Entonces dije, bueno, pues hubs aéreos. Yo había puesto aquí un hub nacional en San Luis Potosí, no me hicieron caso, y hoy Pepe Piña me invitó a comer con su amigo Raúl, que perdón, no me acuerdo cómo se apellida, pero me dijo, y tiene toda la razón, porque ya lo medí, que Torreón es el centro geográfico de México. Si quieres hacer un hub nacional, debería de estar en Torreón, un hub, hacer un aeropuerto como el de Atlanta. ¿Por qué hay un aeropuerto como el de Atlanta? Pues porque a alguien se le ocurrió, promovió, lo armó y convenció a las autoridades que lo hicieran. Esto no son temas necesariamente que el gobierno se le ilumina el cerebro de una vez, ¿no? Luego tenemos centros de negocios. Va a ser más difícil conseguir visas para ir a Estados Unidos, gente que quiere venir, bolsa de trabajo para gentes que son repatriados, centros de alta tecnología, vivienda para jubilados. De los 44 millones de jubilados en Estados Unidos, alrededor de 33 millones no les alcanza para estar jubilados, no tienen dinero, no tienen ahorros. Y venir a México es la mejor cosa que les puede pasar.
vivienda para los repatriados, turismo médico que viene creciendo, de eso voy a hablar en un momentito, y finalmente la conexión de México al mundo por el tema de los visados, México como un centro de ubicación de los, ¿cómo se llama?, de los headquarters internacionales de las empresas hace mucho sentido. Y hay que tener iniciativas. Se propuso el plan C de tantas propuestas que hubo constitucionales, pero las que realmente nos afectan pues es el tema del Infonavit, que ya se hizo, no permitir que el aumento del salario mínimo sea menos que la inflación. Eso no sé por qué es tanto cuento, porque pues eso lo hicimos de 1983 hasta el 2012, pues el salario mínimo subía lo mismo que la inflación. Revertir las reformas de pensiones, eso sí nos debe de preocupar un montón, espero que esa sí no la pasen. La votación de jueces y magistrados, que yo creo que va a ser un desastre. Estaba platicando con un amigo que tiene un asunto pendiente en tribunales y le dije, oye, pues más te vale que lo resuelvas antes del 1 de junio, porque independientemente de si sale bien o mal, de aquí al que el que entra entiende los asuntos, los recibe y los empieza a atender, pues van a pasar de 2 a 4 años. Entonces, independientemente de todo, va a ser un problema operativo, independientemente de las otras cosas, ¿no? El tema de la militarización de la seguridad civil, eso ya sucedió también, y eliminar las dependencias que controlaban o que controlan al Poder Ejecutivo y al Gobierno, el IFAI y todas estas cosas. Ahorita nuestros datos personales están en el espacio, eso es preocupante, y no sabemos qué vaya a pasar al respecto. Ya vimos la semana pasada que le llegaron a un reportero personas que les dieron la información de dónde vivían, según esto la sacaron del INE y llegaron a decirle que porque había escrito no sé qué artículo de no sé qué gobernador, ¿no? Entonces, esas cosas, pues la verdad es que sí son preocupantes. Todo eso lo que ha hecho es generar incertidumbre, y esa incertidumbre hace que muchas personas lo que hayan dicho es, ¿sabes qué?, espérense, sí nos interesa México, sí queremos invertir, pero pues aguántense un chirres. Entonces, eso ha hecho, salieron muchos capitales, se depreció el dólar y entonces el tipo de cambio de México, que estábamos en 17 pesos, pues regresamos como a 20. Eso no necesariamente es malo. De hecho, porque inclusive la gente que vendía turismo, vamos a verlo en un momentito, tú ibas a pagar $200 por un cuarto de hotel, que tú pensabas 4,000 pesos, y de repente llegabas aquí, pues te alcanzaba para un cuarto de 3,400 pesos, ¿no? Diferente cuarto, diferente hotel, diferente experiencia, ¿no? Te compraste una casa de $500,000, pensaste que ibas a comprar una casa de $10 millones y de repente te alcanzaba para una casa de 7,5 millones. Entonces, pues diferente casa, ya no te alcanzaba para comprar la casa que pensaste que ibas a comprar. Y entonces eso afectó al sector turístico de una manera importante. Las rentas de las naves industriales, tú estabas rentando a 100 pesos el metro y de repente te decían, no, pues ya no te voy a pagar 100 pesos el metro, ahora te voy a pagar 80. Entonces, pues tú decías, no, pues me pagas 100, y entonces pues las rentas subieron de 5 a 7 dólares, ¿no? Todo esto se traduce en que las inversiones nuevas, la inversión extranjera se divide en dos. Las inversiones nuevas, gente nueva que no había venido, y los inversionistas que ya están, que reinvierten sus utilidades y se quedan en México. La reinversión de utilidades está en su máximo histórico, pero las inversiones nuevas están en su mínimo histórico. Esta tabla que viene desde 1960, tenemos el punto más bajo de nuevas inversiones en el país. ¿Quiere decir que nos debemos de tirar al suelo y angustiarnos y destruirnos? Tal, no, quiere decir que quien va a rentar las naves que vamos a hacer son empresas que ya están aquí. Eso pues, es inclusive hasta más fácil porque ya saben trabajar aquí, entonces no van a andar preguntando demasiadas cosas. Tenemos el programa de vivienda, ya vieron Marcelo de esto un poquito. La vivienda es un tema que estuvo en la agenda nacional de todos los presidentes, desde Porfirio Díaz hasta Vicente Fox. Y era un tema primordial de la agenda presidencial ahora sí que desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. Al señor Calderón pues, siguió con la inercia de lo que traíamos, el señor Peña no le interesaba, el señor López tampoco, y entonces ahora nuevamente tenemos en la agenda presidencial la vivienda. Depende de nosotros que el programa sea exitoso. Yo creo que como tantos programas de gobierno, se han hecho con muy buenas intenciones, pero con poca profundidad de análisis. Entonces,
cabe en nosotros poder realmente ordenar esto para que sea un hito transformador, y de eso voy a hablar en un segundito. Sigue habiendo muchas oportunidades, como les digo. Siempre hablamos del plan A, que es lo que queremos que pase. El plan B es qué pasa si las cosas salen menos bien de lo que pensamos. El plan C es qué pasa si las cosas salen mejor, ese casi nunca lo hacemos. Y el plan D es qué pasa si no pasa nada de lo que habíamos pensado. Cuando puse esta lámina por primera vez en un evento de AMPI, hace año y medio empezó a temblar, entonces espero que no pase nada del plan D, o sea, porque era el plan de evacuación del salón, ¿no? Pero tenemos que pensar cuál es nuestro plan D. ¿Qué pasa si todas estas cosas que estamos pensando no pasan? Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esta montaña rusa donde las cosas están cambiando de maneras inesperadas, ¿no? ¿Qué oportunidades vemos? Primero, ¿dónde se genera demanda de vivienda? ¿Dónde se generan empleos? Hace muchos años tenía yo un cliente que hacía vivienda en McAllen y le pregunté, oye, ¿cuántas viviendas se demanda en McAllen al año? Y dice, bueno, pues según el Chamber of Commerce va a haber 5,000 chambas nuevas este año, 5,000 viviendas. Dije, mira, qué interesante, en México siempre pensamos en la formación de hogares como el detonador de la demanda de vivienda, pero en realidad, pues para que la gente compre una casa tiene que tener chamba, tiene que tener ingresos. Entonces, ¿quién está generando ingresos? Entonces, vemos aquí, en el caso de empleos permanentes de octubre del 19, octubre del 24, vemos que Coahuila está en sexto lugar nacional, ¿no? En la formación de empleos. Y vemos qué estados son los que están generando más empleo del que deberían de estar generando, y claramente Coahuila es uno de ellos, ¿no? Durango no tanto, pero bueno, pues ahí va. Si vemos también qué pasó con la pandemia, la gráfica que ven ustedes del lado izquierdo es Coahuila, les pegó a ustedes muy duro la pandemia, pero observen cómo ya recuperaron esa tendencia de crecimiento, ya la pendiente de la curva ya se está acercando a la cantidad de empleo que deberían de tener. Vemos otros lugares, Nuevo León, Jalisco, etcétera. Ahí los jarochos de Veracruz son los que tienen esos brinquitos ahí que estamos Marcelo y yo tratando de entender por qué suceden, que son generalmente en mayo es la parte baja y en diciembre es la parte alta, y es una ciclicidad, no sé si tenga que ver con los ciclos agrícolas o los ciclos del puerto, es algo que habría que investigar, pero no importa. Y la Ciudad de México está en una crisis económica desde finales del año 2018. Tenemos menos empleos ahorita que en diciembre del 2018. Nos pegó duro la entrada del gobierno de la doctora Sheinbaum, que entró y clausuró todas las obras de la ciudad. Nos pegó muy duro el despido de alrededor de 300,000 servidores públicos por parte del señor López, y entonces eso le ha pegado a la economía de la ciudad y la ciudad no se ha recuperado. Y no ha habido una promoción de la ciudad como destino de inversión. Pero el resto del país, pueden ustedes ver, los que vivimos en la Ciudad de México estamos así como inmersos en esta vorágine de estrés, salimos y llegas aquí y dices, oye, aquí los proyectos venden normal, ¿no? Vas a Guadalajara, oye, pues venden normal, ¿no? Es un proyecto, en vez de tardarse 7 años en venderse, se tarda 2 años, ¿no? Oye, wow, ¿qué hago en la Ciudad de México, no? Y ya sé que de eso se preguntan todos ustedes de qué hacemos los que vivimos ahí en la Ciudad de México, pero bueno, es un buen lugar, se come rico, hay cosas divertidas que hacer. En la formación de hogares, son matrimonios, más divorcios, más personas que viven juntas en alguna otra situación, y podemos ver que también Coahuila tiene un crecimiento en hogares juntos. Y si cruzamos la formación de empleos y la formación de hogares, lo que quieres hacer es que en tu lugar quieres por lo menos tener suficientes empleos como hogares formaste. Si tienes más empleos que hogares, estás incentivando migración. Si tienes los mismos, pues bueno, le estás dando chamba a la gente que está formando hogares. Y vean ustedes que Coahuila pues está en un punto donde se están generando suficientes empleos para los hogares que se están formando. No necesariamente estamos haciéndoles las casas que deberíamos de hacerles, pero ese es otro tema diferente del que voy a hablar en un segundo. Si vemos en el crecimiento de las economías,
tomé cuánto dinero se está generando. Podemos ver que Coahuila está como a media tabla, creció del 2000 al 2022 40%, pero en dinero creció alrededor de 400,000 millones de pesos la economía del lugar, y podemos ver que tiene un crecimiento y un desempeño en valor bastante interesante. ¿Dónde quieres invertir? Pues donde está creciendo y donde hay lana, ¿no? Entonces, pues aquí está creciendo y hay lana. Si vemos cuánto valor agregado se genera por empleo, Coahuila está, pues ahora sí, de media tabla para arriba, 1 millón de pesos de PIB anual por cada nuevo empleo que se genera. La Ciudad de México, pues estamos súper padres, generamos 700,000 pesos. Los empleos de la Ciudad de México son de muy poco valor agregado. Los de más valor agregado son los estados más mineros, ¿no? O sea, por eso vemos ahí a Tabasco y a Guerrero. Guerrero siempre pensamos en Acapulco, pero se nos olvidan las minas de oro que tienen los canadienses ahí en la sierra, ¿no? Que es realmente lo que le genera, digo, aparte de los campos de amapola, pero esos no contribuyen al PIB oficialmente, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos? Primero, el mercado vale 650,000 millones de pesos, de los cuales, 625,000, de los cuales calculamos 354,000 millones son de vivienda para uso primario, 100,000 millones es de vivienda vacacional, más o menos 51,000 millones es para nuevos hoteles, 19,000 millones es de oficinas, 71,000 millones es de naves industriales y 16,000 millones es de espacios comerciales. Si vemos lo comercial, llegó la pandemia y fue muy difícil conseguir permisos y se dejaron de hacer centros comerciales, pero luego subieron las tasas y un centro comercial te paga cash on cash entre un 10 y un 11%. Entonces los que hacen centros comerciales dicen, pues ahorita que bajen las tasas me pongo a hacer centros comerciales y en mientras pues dejo que sude ahí y que los CETES me paguen mi rendimiento. Ahorita ya se espera que para finales de año, ya nos dirá Samuel, pero yo leí ayer que se espera que para fin de año estemos alrededor del 7%. Entonces la gente que tiene dinero, los fondos que invierten en centros comerciales, pensamos que van a empezar a mover su lana a nueva inversión hacia finales de este año. Me fui para el otro lado, perdón. En la parte de oficinas, los tres principales mercados, y fíjense, es interesante ver la diferencia. La Ciudad de México trae un 22% de desocupación, Monterrey 19% y Guadalajara 11%. Un mercado que está abajo del 10% es un mercado demandado. Entre el 10 y el 15 está balanceado, más del 15 está ofertado. Entonces vemos mercados, incluso de oficinas en algunos lugares, que están muy demandados y los mercados grandes en la Ciudad de México y Monterrey muy ofertados. Entonces, el mercado de oficinas está cambiando cómo usamos las oficinas y hay lugares como Mérida, aquí en Torreón la verdad es que no lo he medido, pero en Mérida, en León, en Tijuana, en Cancún, en Mérida, que son mercados de 10,000 metros cuadrados al año, tenemos una demanda muy estable y buena de espacio de oficinas. Pueden ustedes ver cómo la demanda se colapsó en la pandemia, pero pues ahí viene de retache, poquito a poquito. Tenemos aquí los principales corredores inmobiliarios para quien les pudiera interesar. Si vemos en la parte hotelera, también en la pandemia fue muy difícil sacar licencias, se dejaron de hacer cuartos de hotel. Ahorita hemos regresado a la producción hotelera y los hoteleros pues en realidad pues están bastante rayados, ¿no? O sea, sus ocupaciones están mejor que en la pandemia y si vemos las tarifas están súper mejor que en la pandemia. Entonces los hoteleros, mucha gente llegó en la pandemia a pensar que iba a comprar hoteles baratísimos de remate en México y resulta que nadie vendió su hotel y ahorita todos los hoteleros están pero felices de la vida. La Ciudad de México hace 10 años, con trabajos podías conseguir una tarifa en un hotel de 5 estrellas, el Four Seasons, el Nico, el Hyatt, el Marriott, de más de $200 la noche. Ahorita el San Regis pues trae tarifas que es difícil conseguir una tarifa de menos de $700 la noche. Entonces, lo que hemos visto pues, es una reconformación del sector turístico a nivel nacional. Los visitantes a México ya se recuperaron de la pandemia también. En la parte industrial, si se fijan, teníamos un mercado industrial alrededor de 5 millones de metros en 2016, llegó el señor Trump, se bajó como a 2,
nos dimos cuenta, se refirma el TEMEC, nos dimos cuenta que pues no era para tanto, que sí iba a haber, sí íbamos a ser amigos después de todo, y empieza a crecer rápidamente el sector industrial y se para otra vez como en 5,5 millones de metros cuadrados colocados por año, porque empieza a haber una falta de energía eléctrica limpia y empieza a haber una falta de mano de obra en algunos lugares. Y entonces en los principales mercados, una de las cosas que estamos observando, y platicábamos en la comida con Pepe, esta lámina no la había puesto y pues rápidamente me la eché para que no se nos olvidara. Para los lugares industriales, lo que es bien importante es que haya conectividad. O sea, tienes que tener servicios, conexiones, carreteras, trabajadores, ¿no? Y para tomar ventaja de lo que está pasando, ustedes ahorita, el reto que tienen es que sí, de aquí a Mazatlán, la carretera está muy bien, pero de aquí a Monterrey no, y de aquí a Piedras Negras tampoco. Entonces, hay que trabajar para que esas cosas se arreglen, y de aquí a Juárez, pues también, ¿no? O sea, que son los puntos de salida, o sea, para ustedes naturales, que son Mazatlán, Juárez, Piedras Negras y Laredo. La verdad es que tienen complicado eso y es algo que en lo que tienen que gestionar y tienen que haber iniciativas por parte de ustedes para que eso se resuelva, porque el éxito industrial de Torreón depende de esas conexiones y que estas conexiones funcionen. Los precios en los principales mercados subieron, como les comentaba, por esta variación del tipo de cambio. Ahorita lo que estamos viendo es que los precios están bajando, pues porque pues el cuate te sigue cobrando 100 pesos el metro en la bodega. Y antes eran $7 y ahora vuelven a ser $5, pero te paga 100 pesos el metro. Entonces tenemos esos estira y aflojes con los clientes. Nuestros principales clientes, a donde México exporta la mayor parte de sus cosas, son Texas, California y Michigan. Esos son los principales lugares a los cuales van los productos mexicanos. ¿Qué impacto tiene esto sobre la demanda de nuestros productos? Aquí no tengo los datos de Torreón porque no tengo datos históricos de colocación de naves industriales en Torreón, pero pueden ustedes darse cuenta que cada empleo genera diferentes cosas en diferentes tipos de negocios. Cada 1000 metros de nave industrial genera una demanda de 30 viviendas. Cada 10 metros de oficinas demanda una vivienda. Cada vivienda demanda de 4 a 8 metros cuadrados de comercio y cada 40 metros de comercio demandan una vivienda. Cada cuarto de hotel genera una demanda de 2 a 3 viviendas. Entonces, si vemos la producción de empleos a nivel nacional y las viviendas que tendríamos que estar haciendo, hace sentido lo que nos comentaba Marcelo, de que pues estamos haciendo 200,000 viviendas, 210,000 viviendas a nivel nacional, de las cuales alrededor de 100,000 es vivienda de menos de $1 millón y el resto es vivienda más cara, pues tendríamos que estar haciendo 245,000. Entonces nos faltan hacer 145,000 más. Y si vemos la producción de vivienda de interés social, que son las rayas azules en estas gráficas, y vemos la demanda generada por la colocación de nuevas naves industriales, que son las rayas naranjadas, pueden ustedes ver, la primera gráfica es Juárez. Pues Juárez prácticamente ya no se hace vivienda barata, están colocando muchas naves, no hay donde vivan los trabajadores. Por lo tanto, ustedes van a Juárez, se suben al transporte público y les llega un personaje y les dice, ¿a dónde vas? No, pues voy a tal empresa. Bueno, si en vez de bajarte el camión en tal lado, te sigues a mi empresa, te doy ahorita 150,000 pesos. Signing bonus. 6, 8 meses de sueldo, ahorita, por venir a trabajar hoy a mi empresa. Entonces, ¿por qué? Pues, y están comprando hoteles y están metiendo literas. O sea, para que, o sea, como… Entonces, pues eso pues es temporal, pero eso no funciona a largo plazo. Luego tenemos Tijuana, después Monterrey. Monterrey estaba bastante bien hasta el año antepasado, que empezaron a colocar muchas naves y empezaron a dejar de producir porque el joven Samuel pues puso el impuesto a las pedreras y entonces ahora el cemento cuesta el doble y hacer vivienda barata en Monterrey ahorita es imposible. Entonces, tenemos el caso de Aguascalientes. Aguascalientes está bastante bien. Hay esta planta que hizo Daimler, me parece, yo pensaba que era Stellantis, pero ya me corrigieron, me parece que es Mercedes-Benz con la Nissan, con Infiniti, que generó mucha demanda. Tenemos acá Toluca, Querétaro, Guanajuato, Reynosa
Y realmente la única ciudad que más o menos se está defendiendo es Guadalajara, que está haciendo más o menos la vivienda que tendría que estar haciendo. En la parte hipotecaria, una cosa, como les digo, pues es que ya tenemos un mercado hipotecario sano y sólido, que está estable. Aquí la verdad es que tenemos los créditos para compra de casas, los créditos de liquidez. Los créditos de liquidez deberíamos de poder hacer mucho más porque tenemos un patrimonio que vale como 1,5 veces el PIB y ese podría ser el dinero que se puede desplazar para generar inversión en abrir nuevos negocios en México si lo hacemos más funcional. El crédito de sustitución, tenías un crédito con Banorte y pues conseguiste una mejor tasa con Banregio y pues te cambias de banco, eso con las tasas subiendo, pues eso dejó de pasar y ahorita que las tasas están bajando, pues empieza a pasar otra vez, ¿no? Tenemos los montos promedio han seguido subiendo, las tasas están más o menos estables, yo creo que vamos a ver una bajada de tasas recientemente. Por estado, Coahuila, pues ahora sí que no, desafortunadamente no está así como en el top 10, pero ahí va bien. En la parte de vivienda tenemos, en 2006 fue el año que más viviendas hicimos 600,000 viviendas como industria, en un mercado que estaba creciendo 800,000 viviendas al año. Ahorita está creciendo, esto que ven ustedes ahí, la raya azul, no es demanda potencial, no es una utopía así de que lo que nos dicen el déficit de vivienda, eso es una mitología, eso no existe. El rezago de viviendas son viviendas que existen, que les falta agua, luz, drenaje, techos, paredes, banquetas o lo que sea, y son gente que ya vive en algún lado y que va a ser bien difícil convencerlos que vivan en otro lado. Lo que están viendo ustedes ahí son las cantidades de viviendas que se construyen en el país. Y hoy el 80% de la vivienda que se construye en el país la hace la constructora Pueblo en terrenos que, número uno, no tienen escrituras. Lo más valioso de un terreno es que tenga escrituras. Segundo, una gran cantidad no tienen ni agua, ni luz, y de hecho lo más importante para un terreno es que tenga escritura. Lo segundo más importante que tenga es drenaje. Todo mundo resuelve la luz y el agua. El drenaje, pues nadie dice, oye, voy a hacer el drenaje de la colonia porque sería rete buena onda. Todo el mundo dice, bueno, pues ¿cómo resuelvo el tema del agua de mi casa o de dónde me jalo la luz? Entonces, la tenencia y el drenaje son las cosas más importantes que tendríamos que estar pensando en resolver. Entonces, ahorita tenemos un mercado que cada año, como decía Marcelo, cada año hacemos menos casas. Hacíamos 600,000, ahorita hacemos 200,000. Y el mercado ha crecido de 800,000 a 900,000. Si yo trabajara con cualquiera de ustedes y les digo, oye, fíjate que yo tenía un 80% de participación y ahora tengo un 20% de participación en un mercado que vale 15% más, me despedirían. La verdad es que no estamos entendiendo nuestra dinámica. Tendencialmente pensamos, o sea, se ha destruido la capacidad de ser vivienda barata, la vivienda media residencial y plus, que es la roja, la azul, la rosa y la naranja, que es la vacacional, viene creciendo, el valor del mercado viene creciendo, y si pensamos en el programa presidencial, yo creo, o sea, toma tiempo, o sea, así como frenar el tren de vivienda tomó tiempo, arrancarlo también toma tiempo. Arrancar el tren de vivienda toma tiempo, y bueno, de repente nos asustamos y nos decía Marcelo, es que vamos a hacer 100,000 casas más al año, 200,000, y suena muchísimo. Pues ¿saben qué? Vamos a regresar a hacer las casas que hacíamos en 2016. Tampoco es para tanto, tampoco es una cosa tan mortífera y terrible, ¿no? Es regresar más o menos a lo que ya sabemos hacer. El tema es que hagamos el producto que la gente necesita y quiere comprar. Ese es el reto grande, ¿no? Ahora, ¿qué vemos en La Laguna? En 2015 tenían un PIB per cápita de $18,000. Ahorita tienen un PIB per cápita de $24,000. Ese es el PIB que ahorita tiene Portugal. De repente no se la creen. Monterrey, por ejemplo, es la ciudad de América Latina con el ingreso per cápita más alto. Y no lo creen. Y no están diseñando la ciudad que ustedes se merecen. Tienen que pensar qué ciudad quieren ustedes ser. Si ustedes le ponen a su ciudad esqueleto de ratón, pues va a ser un ratón. La única ciudad del país que se proyecta
a sí misma en el mundo es Mérida. Mérida está convencida de que es una de las ciudades más importantes del planeta. Y por lo tanto, Mérida se preocupa porque la ciudad sea bonita, porque esté conectada, porque sea vivible, porque hagan cosas interesantes, porque haya atracción de cosas que le generen valor a la ciudad. Entonces, ¿qué hacemos en La Laguna para que eso suceda, no? Ahorita tenemos 30 proyectos activos. Llegamos a tener como 100. San Luis Potosí ahorita tiene 73, Chihuahua tiene como 30, Tijuana tiene como 60. El precio promedio de la vivienda que tenemos es de 2 millones de pesos y nuestros inventarios se vienen consumiendo, se nos está acabando la mercancía. En los últimos 10 años hemos hecho 27,000 viviendas de interés social, 10,000 medias, 4,000 residenciales, 536 residencial plus, pero nuestro mercado se está haciendo más chiquito. Y tenemos más gentes, otra vez. ¿Qué nos está pasando? Se nos está olvidando como que de repente dejamos de atender a nuestros clientes, ¿no? Veo aquí atrás están nuestros amigos de OXXO. Ellos abren 1,000 tiendas al año porque pues están viendo cómo se acercan más a sus clientes y nosotros como industria estamos como que muy echados para atrás, ¿no? Si vemos las ventas en Torreón, vemos se están haciendo menos proyectos menos ventas de vivienda barata. Los proyectos siguen siendo más o menos los mismos, pero en los últimos años, pero prácticamente ya no hay proyectos de vivienda barata. Las unidades en proceso hemos bajado de 4,500 a 3,000 y ahora sí que pues, si no surtes el OXXO se acaban las cocas. Entonces, eso, otra vez, yo no estoy aquí para hablar de política pública, yo estoy hablando para hablar de oportunidades empresariales. Entonces, oportunidades empresariales quiere decir que si alguien no está surtiendo el mercado, pues damas y caballeros, pónganse las pilas y surtan el mercado, ¿no? Los inventarios, lo que tenemos de producto disponible también ha bajado y tenemos casi menos de un año de producto disponible. Armar un proyecto toma 2 años, entonces pues toda esta mercancía se va a acabar antes de que terminen de hacer las cosas. Eso es una gran oportunidad, o sea, no los estoy regañando, lo que les estoy diciendo es, abran los ojos, pónganse las pilas. Están en un mercado de alta demanda que no está siendo surtido por los proveedores de ahorita. Esa es la oportunidad, ¿no? El éxito comercial de los proyectos, el éxito comercial es qué porcentaje de tu proyecto vendes cada mes. Ahorita en la Ciudad de México, si llegas al 2%, que quiere decir que vendes tu proyecto en 50 meses, te está yendo muy bien. Y aquí los proyectos tienen 2,5%, 3,5%, quiere decir que vendes tu proyecto en entre 25 y 30 meses. O sea, armas el proyecto, sales a la venta y rájatelas, le puedes estar dando de vueltas a tu lana bien rápido, ¿no? Los precios por metro cuadrado son relativamente estables. La gente que dice, oye, es que han subido el precio de la vivienda, no, pues imagínense que ustedes otra vez van al OXXO y quieren comprarse una coca de 355 mililitros, que valen como 10 pesos, si me acuerdo bien. Y le dicen, ¿sabe qué? No hay, pero tenemos cocas de 600 mililitros que valen 20 pesos. ¿Subió el precio de la coca? Pues no, simplemente ya no había de las chiquitas, pues ahora hay de las grandotas. Entonces, lo que nos ha pasado es que hemos dejado de hacer de las chiquitas y entonces parece que el precio ha subido, pero en realidad el precio no ha subido, el precio de las chiquitas sigue siendo el mismo, lo que pasa es que no hay. Si vemos la variación de precios del 2022 a la fecha, tenemos ciertos productos que estamos haciendo producto vertical y eso es más caro por metro cuadrado y entonces ha subido un poquito más que la inflación, pero la variación que vemos de precios pues es relativamente modesta. Aquí tenemos los departamentos que están entre 30 y 40 mil pesos por metro cuadrado. Las casas, otra vez, los precios por metro cuadrado son relativamente estables. Aquí pueden ustedes ver donde la raya se va a cero, pues es que ya no hay mercancía, ¿no? No que ya las casas las regalen, ¿no? Que luego, pues igual alguno de los programas de gobiernos va a querer hacer eso, ¿no? Pero bueno, eso ya veremos. Si vemos los proyectos en proceso de departamentos, tenemos 6 identificados. La mayor parte en producto del azul, que es producto de 2,5 a 5,5 millones de pesos, que está bien, que es para el mercado que ustedes tienen. Se venden 8 departamentos contra 36 casas al mes ahorita, en los segmentos, ¿no? Y las unidades en proceso pues, son relativamente estables. Aquí sí más o menos están surtiendo el inventario.
Los inventarios se han quedado más o menos parejitos, como en 100 unidades. Si vendemos 8 al mes, pues tenemos un poquito más de un año, ¿no? Si vemos las hipotecas, en vivienda económica, comentaba Marcelo en su presentación, cómo hemos dejado de hacer ese producto en menos de 400,000 pesos. La popular, que es de 400 a 500,000, 550,000 pesos. Lo naranjita es Gómez y Lerdo, y lo color más sólido es Torreón y Matamoros, ¿no? La vivienda tradicional de 550 a 950, también un poquito más estable. La vivienda media es realmente el único segmento que ha crecido en los últimos años, y la vivienda residencial, y esto es vivienda nueva y usada. Si vemos la colocación Infonavit de vivienda nueva y usada, vemos Torreón, Lerdo y Gómez, bueno, Gómez siendo la más grande, pero tampoco pues nada que nos imaginemos. Y lo que tendríamos que estar haciendo, dado los empleos que se están generando, son como 10,000 casas al año, y estamos haciendo como la mitad. Entonces hay una oportunidad insatisfecha de gente que tiene capacidad de compra y que no estamos atendiendo, ¿no? Y en nuestro mercado potencial podríamos estar haciendo 5,000 viviendas de menos de 500,000 pesos, 2,000 de 500 a 1 millón, 1,500 de 1 millón a 2,5 millones, 600 de 2,5 millones a 6 millones y 300 de más de 6 millones. Entonces es un mercado que tiene buen potencial. En la parte industrial, este es copia del mapa de Colliers, que hacen un recuento de todas las principales empresas en diferentes lugares, y me llamó la atención que mi amigo Rafa McCadden, que hace este mapa año con año desde hace 20 años, pues son las mismas empresas que había cuando me invitaron la vez pasada en 2022. No hay empresas nuevas. Entonces, pues pónganse las pilas, hay que promover el changarro, ¿no? Si vemos los inventarios, estamos en La Laguna, más o menos tenemos aquí como 15 millones esto está en pies cuadrados, son 15 millones de pies, 1,5 millones de metros. Mira, si le puse estas cosas pensé que no. Aquí La Laguna, la desocupación del 4%, los inicios de construcción pues están en cero, ¿no? Y estaban en cero también hace tiempo, es lo que marcan las encuestas que se han hecho recientemente. Si vemos la desocupación ya les había yo platicado, los precios son aquí muy competitivos, son de los lugares más competitivos que hay. Y la pregunta que yo me hago es, ¿quién promueve la inversión? Si vemos, Estados Unidos tiene un inventario de 1,000 millones de metros cuadrados de naves industriales. Los 12 mercados más grandes de México sería el 7% del mercado de Estados Unidos. Es equivalente del tamaño de Los Ángeles. Entonces, ¿quién está saliendo a buscar inversión en La Laguna? Platicaba yo una vez con Pancho Burques, que fue el presidente municipal de Hermosillo, y Pancho dijo, bueno, si yo salgo a buscar las grandes empresas, me van a pedir el oro y el moro desde el punto de vista pues, que si espuelas de ferrocarril, que les regale el predial, etcétera. Y lo que hizo Pancho es que se fue a estos lugares, a Los Ángeles, a Inland Empire, que es parte de Los Ángeles, y organizó unos eventos, les dijo, vénganse Hermosillo, yo los ayudo, les facilito la vida y les va a costar la mitad producir. Y llenó los parques industriales de Hermosillo trayéndose empresas medianas y chicas de esos lugares. Entonces, hay que hacer la chamba. Como les decía, pues ahora sí que me invitaron como Ted Lasso, pues hay que hacer la chamba, ¿no? Hay que salir a hacer la chamba de promoción. ¿Cómo debo de crecer y para dónde debo de crecer? Este es el mapa de niveles de ingresos. Los rosas es la gente que más gana, los azules son los que siguen, los rojos son los medios, los amarillos y los naranjas y los verdes y los grises los que menos ganan. Entonces, podemos ver que estamos creciendo hacia el noreste. La ciudad, la densidad es más baja hacia el sur, más baja hacia el norte, un poquito más densa hacia el sur.
Las zonas aptas para regenerar pues están más bien en el sur y en el suroriente, ¿no? Porque tenemos comercio y restaurantes, escuelas, etcétera. Y un tema que les falta, hay que tener un poquito más de visión, si vemos aquí a 10 kilómetros a Torreón y a Tucson, pueden ustedes ver cómo Tucson tiene una retícula de 1 kilómetro cuadrado, cada uno de esos cuadritos mide 100 hectáreas, y entonces eso le da una estructura a la ciudad. Y eso requirió pues, de una planeación de la ciudad para que se hiciera un modelo de afectaciones. Las afectaciones al municipio, ¿saben cuánto le cuesta? 0. Nada más es que el municipio diga, por aquí va a pasar una calle, ¿cuándo? Cuando pase. Entonces, eso lo que permite es ordenar el crecimiento. Y ustedes tienen chance de hacerlo. Me queda claro que tienen 4 municipios y 2 estados que poner de acuerdo, pero se puede hacer. Otra vez, perdón, me fui para atrás. Si vemos el crecimiento ha sido hacia el norte, hacia el noreste, como estaba yo comentando. En la parte industrial tenemos, como les decía, como 2 millones de metros cuadrados industriales. Las empresas con más personas están hacia el norte y hacia el noreste. El comercio, tenemos 16,000 unidades de comercio, como 1.7 millones de metros cuadrados. Hacia futuro vemos un crecimiento particularmente de los mercados medios, y en los próximos 20 años calculamos 40,000 nuevas viviendas, de las cuales la mayor parte van a ser viviendas medias. Ahora, tenemos que generar 367,000 nuevos empleos y 10,000 nuevas empresas, atraer inversión de 100,000 millones de dólares y pensar en el diseño de la ciudad, que va a crecer alrededor de 12,000 hectáreas. Entonces, si ustedes se imaginan y comparan a La Laguna con otros lugares, aquí comparé yo a La Laguna contra Melbourne. Melbourne, ¿por qué? Porque está rangueada como la mejor ciudad del mundo. Pero si se fijan, aunque tiene mucha más población, en PIB per cápita, pues la verdad es que no tiene tanto. Y aquí lo que puse fue que puse yo en Google imágenes, y pues son las primeras 4 imágenes que me salieron de cada lugar, ¿no? Si comparamos a La Laguna contra Bilbao, aquí ya se parece un poquito el PIB, ¿no? 23,000 millones de dólares contra 34,000, ¿no? 24,000 dólares contra 39,000 dólares per cápita. Pues ya estamos como en la misma cancha. ¿Qué hizo Bilbao? Bilbao era un lugar olvidado de la mano de Dios y se trajo al Museo Guggenheim. Y entonces ahora, si vas a España, tienes que ir a Bilbao a ver el Museo Guggenheim, ¿no? Los vascos se vieron bien pilas ahí. Si comparamos a La Laguna contra Módena, Módena es donde se hacen los Ferraris, ¿no? Si se fijan, el PIB de La Laguna es del doble que el de Módena, ¿no? El per cápita es un poquito más alto, pero pues, ¿qué les impide a ustedes tener aquí el Museo del Automóvil o tener todas estas cosas? Platicábamos hace un chorro de tiempo, tú decías La Laguna y inmediatamente todo el mundo te decía Renault, ¿no? Era el centro donde se hacían una bola de coches, y ahora pues ya se fueron y pues, pues qué lástima, ¿no? Pues qué mala onda. Bueno, pues a ver si vienen algún día. Tenemos contra Tucson, que les estaba yo diciendo. Tucson sí tiene una economía del doble que la nuestra, el PIB per cápita un poquito menos que el doble, pero tenemos la oportunidad, o sea, como aquí nos queremos parecer, es un poquito la idea de esto. Luego platicamos, una de las cosas que me preocupa mucho del programa de la vivienda del bienestar es que cuando el Infonavit empezó en 1970, tenías el tema de que lo que querías, había un problema de oferta, teníamos mucha demanda y poca oferta. Se estaban haciendo 700,000 hogares al año y no había créditos hipotecarios en 72, o había muy poquitos. Y entonces la idea era pues, hacer las casas pues, para emparejarse con la demanda, ¿no? Ahorita el Infonavit piensa, creo, por lo menos la impresión que tengo, es que seguimos teniendo un problema de oferta. Y lo que nosotros hemos observado, fíjense, para que alguien sea acreditado de un crédito Infonavit, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener empleo. Para que tenga empleo, pues tiene que haber tenido empleo de 1 a 2 años. Y el resto del tiempo, ¿dónde vive? ¿En el espacio? ¿Está así colgado de un globo, así como el de la película de Oppo? ¿Qué onda, no? Pues no, ya vive en alguna parte. Nosotros hicimos una encuesta
y encontramos en Querétaro que de 40,000 personas que calificaban para un crédito Infonavit, 35,000 ya tenían casa y no se querían mudar. De los 5,000 que quedaban, 3,000 eran solteros y vivían con sus papás. Todavía no necesitaban casa. Y de los 2,000 que quedaban, 1,000 compraban casas un año y 1,000 compraban el casa del año que entra. Y de hecho hizo un estudio en la administración anterior con Carlos Martínez de la propensidad de compra del Infonavit, y ellos calculan que poder colocar hasta el 4% de las personas que califican. Lo que nosotros hemos observado, y cuando el mercado estaba más o menos balanceado, colocábamos entre el 2 y el 3% del total. Entonces, si hay 10 millones de personas que califican para crédito Infonavit, podemos esperar que estaríamos colocando entre 150 y 300,000 casas al año. Entonces, a mí lo que me preocupa y lo que depende de nosotros es que hagan producto que la gente sí quiera comprar. Que el producto que haga el Infonavit sea un producto que la gente quiera comprar, porque el Infonavit de los 70s te asignaba una casa. Y como no había casas, pues les das las gracias. Hoy, el Infonavit de hoy, tú vas a decidir comprar. Entonces, si hacen un producto que tú no quieras comprar, pues ahí se van a quedar y se van a volver tugurios. Entonces, depende de nosotros que eso no suceda. Entonces, como les digo, tenemos muchos retos como industria. Otro tema importante es si realmente deberíamos de estar haciendo casitas baratas. Si lográramos que la gente se mude cada 10 años, y hemos hecho encuestas en los conjuntos Infonavit, después de 10 años hemos encontrado que solamente el 20% de los clientes originales viven ahí. ¿Por qué? ¿A quién le damos crédito? A gente joven, con empleos estables y con familias estables. ¿Qué le pasa a esa gente? Pues progresa. ¿Y cuando progresa, qué hacen? Pues se cambian de casa. Entonces, si lográramos ordenar el proceso de movilidad y si la gente se muda cada 10 años, pues resulta que ya tenemos en Torreón todas las casas baratas que necesitamos. Y si logramos que la gente se mude, que las casas baratas sean casas usadas y que se muden a casas medias, entonces yo les diría, ¿qué prefieren ustedes hacer? ¿9,000 casas de 600,000 pesos o 9,000 casas de 1,5 millones? Pues es como obvio, ¿no? Pero un problema que tenemos es que no sabemos hacer eso. Si pensamos en la derrama que genera, si vendemos una casa de 250,000 pesos, pues ahí se acaba la historia. Si ese cuate compró una casa usada, pues el que se la vendió se compra una de 500. Si esa se compra una usada, pues el que se la vendió se compra una de 1,000,000 de pesos. Si ese se compra una usada, se compra una de 1,5 millones, ¿no? Entonces, la derrama de mano de obra, en vez de ser de 120,000 pesos, es de 1,000,000 de pesos. Entonces, la movilidad genera mucho más valor. Y es una cosa que el problema que tenemos es que no entendemos las etapas de nuestro cliente, de esa vida. A los 20, 26 años la gente se independiza, busca un departamento, a los 31 su primera casa, luego se muda. En México la gente compra su primera casa en promedio a los 34 años y lleva haciendo la estadística del Infonavit desde 1972. Con todo y que nos dicen que los jóvenes no compran casa, no es cierto, siguen comprando la casa en la misma edad que todos los demás. Lo que pasa es que ahora tenemos jóvenes que se independizan y rentan departamentos de los 20 a los 30, ¿no? Luego a los 51 pagas colegiaturas, ya terminas de pagar colegiaturas, tus hijos se van, baja el consumo promedio de tu familia, pero aumenta tu capacidad de ahorro. Y si vemos, comparamos el 50% de la población de Estados Unidos ya ve aquí de bajadita y 75% de la población de México tiene menos de 40 años. Y entonces estamos de subidita. Pero un problema que tenemos es que solo sabemos vender a primeros compradores. Yo cuando llegué a esta industria en 1987, yo venía de Apple, fui director de marketing de Apple en México, y pues, ¿cómo aprendes? Pues preguntando, ¿no? Entonces le pregunté al fabricante más grande de vivienda, Fobi, para quien se acuerde, todos los que tenemos algo de canas nos acordamos de Fobi, de Marín Maidón, y en paz descanse, de Manuel Cepeda. Oye, ¿quiénes son tus clientes? Familias jóvenes con o sin hijos que tienen que tener una gran plusvalía. Ah, muy bien. Luego le pregunté a alguien que hacía vivienda media, ¿quiénes son tus clientes? Familias jóvenes con o sin hijos que quieren tener gran plusvalía. Ah, muy bien. Y luego le pregunté al que hacía las casas más caras de México, ¿quiénes son tus clientes? Familias jóvenes con o sin... No, pues me cachis, pues no tenían la más remota idea de quiénes eran sus clientes, no sabían a quién le estaban vendiendo.
Pero lo que sí me quedó claro es que le vendían a primeros compradores, a gente que no tenía una propiedad. Y si vemos el ciclo de ventas, tenemos a los adultos jóvenes que se quieren independizar y quieren rentar un departamento cerca de una zona urbana servida. Esos cuates nunca consumían vivienda y en los últimos 10 años salieron a consumir y dicen, es que no hay vivienda para jóvenes. Pues sí, compadre, pues es que antes no eras cliente. Y pues ahora empiezan a ser clientes, hay que entenderlos y hay que hacer un producto para esas personas, los co-livings, los departamentos chiquitos, los loft, todas estas cosas, pero quieren principalmente rentar, no comprar. Luego tienes a los primeros compradores. Tengo un amigo, Alfredo Marín, que dirige una empresa de vivienda en renta que se llama Urban Hub. Alfredo trabajó mucho tiempo en Monterrey, internacional de inversiones, ha hecho vivienda de interés social, vivienda media, vivienda de superlujo. Y me dice, yo te puedo decir el día y la hora cuando una gente que me renta deja de ser mi cliente. El día que le dicen a la mujer de la persona, estás embarazada. Al día siguiente mi cliente sale a buscar qué va a comprar. Sale a buscar algo que comprar, porque quiere generar un patrimonio para sus hijos. Entonces, los primeros compradores, hay un detonador de la compra. No lo entendemos muy bien porque siempre nos han comprado espontáneamente, pero tenemos que entender a nuestros clientes. Luego, los segundos compradores, ¿en qué momento la gente decide que esa casa ya no le sirve y se quiere cambiar a otra? ¿Cómo lo ayudamos? Yo le pregunto a los brokers, oye, ¿qué es mejor? Si quiero cambiarme de casa, ¿vendo mi casa primero y me compro la que sigue o compro la casa primero y luego vendo la que sigue? Y la mitad me dice una y la mitad me dice el otro. La verdad es que, pero lo que sí es que como desarrolladores no sabemos atenderlos. Los que venden coches sí saben atenderlos, te toman tu coche a cuenta o te consiguen a alguien que te lo compre para venderte el que sigue, ¿no? Y luego tenemos a los adultos activos, que los hijos ya se fueron de casa y necesitan una solución de vivienda diferente de la que les hemos ofrecido. Tenemos que entender quién es nuestro cliente. En México hay 11 tipologías de familias. ¿Quiénes son nuestros clientes? También, ¿cuánto pueden pagar? Simplemente piensen en esto. Un cliente puede pagar, tiene que ganar más o menos el 3% de la casa que le venden. Una casa de 5 millones de pesos, alguien que gana 150,000 pesos al mes de ingreso bruto familiar. Casa de 1 millón de pesos, 30,000 pesos al mes, muy rapidito. Entonces, la pregunta que ustedes tienen que hacer cuando ofrezcan el producto que quieran es, ¿alguien que gana 40,000 pesos al mes quisiera vivir aquí o no? No, pues entonces no lo hagas o haz otra cosa, ¿no? Y entender la estructura de ingresos. Aquí si vemos esta tabla, el azul, el rosa y el rojo son gente que gana más de 50,000 pesos al mes. Si se fijan, aquí en La Laguna tenemos el 40% de las familias ganan más de 50,000 pesos al mes. Y tenemos también un grupo importante de personas, más o menos el 30% de las personas, que ganan de 15,000 a 50,000 pesos al mes, que podrían ser nuestros clientes si los atendiéramos, ¿no? Hay que entender para quién diseñamos, qué compran, o sea, quién compra, qué compra, por qué lo compra y cómo me lo va a pagar. Tenemos ahorita la mitad de la economía, Samuel va a hablar de esto en un momentito, la mitad de la economía son no afiliados. Samuel de BBV, tenemos la mitad de la economía son no afiliados. Entonces, ¿cómo le vendemos a no afiliados? A personas que no tienen un crédito Infonavit o Fobiste, ¿no? Dejamos de hacer productos para los clientes y le decimos a alguien, ¿sabes qué? Pues mira, tengo departamentos de 80 metros cuadrados de 10 millones de pesos. Entonces, alguien que gana 300,000 pesos te dice, a ver, déjame ver si te entiendo bien. ¿Quieres que yo meta a mis 3 hijos adolescentes, a mis 2 perros, a mi muchacha, a mi esposa y a mis 6 coches en un departamento de 80 metros sin cajón de estacionamiento? Es lo que le estamos diciendo en la Ciudad de México. ¿Y qué nos están diciendo? Thank you very much, no me interesa, ¿no? Vemos la curva demográfica de México, calculamos que vamos a llegar al pico en el 2050, y eso lo que nos dice es que nuestra curva demográfica al cambiar, la población de 50 a 70 años va a crecer más o menos entre 20 y 40 millones de 20 a 40 millones de personas, 20 millones de personas. Si le agregamos a los gringos, que no les va a alcanzar jubilarse en Estados Unidos, tenemos 10 millones más. Tenemos 30 millones de clientes nuevos que van a entrar al mercado.
¿Y qué les vamos a vender? No tenemos la más remota idea, ni lo habíamos pensado. Luego tenemos la sustitución de la fuerza laboral. La población de 50 años, cuando se cruza con los nuevos nacimientos es lo naranja y las personas de 50 son lo azul, en ese momento no tiene suficiente gente para sustituir a tu fuerza laboral. A mí me sorprendió que en la Ciudad de México llegamos al punto de no sustitución de fuerza laboral en 2016. Sí, ya sé, dame 2 minutos. Los clústeres de salud, ¿dónde vamos a hacer clústeres de salud? Pues donde haya médicos. Tenemos que tener médicos. Tenemos 300,000 compradores potenciales en Durango en los próximos años. Y tenemos que tener iniciativas. ¿Por qué hay metro en la Ciudad de México? Porque a Bernardo Quintana se le ocurrió cómo utilizar la tecnología para hacer tubos estables en la Ciudad de México. ¿Por qué existe el Estadio Azteca? Porque Pedro Ramírez Vázquez no tenía chamba y hizo una maqueta y fue con el señor Azcárraga y le vendió la idea. ¿Por qué existe el PIR, el Programa Integral de Reencarpetamiento de Tijuana, que son los ejes viales? Porque Marcos Arabia, que ama su ciudad, hizo un modelo, le subió el predial a un chirris a ciertos lugares en el centro que les habían dado más densidad, y con esa lana hicieron 500 kilómetros de calles con banquetas, guarniciones, jardineras y alumbrado. Hace años fuimos a ver a don Rubén Aguilar, el último director de la banca de Banamex antes de que fuera estatizado, y le dijimos, no, el presidente no nos hace caso, el secretario de Hacienda no nos cree, y nos dijo, muchachos, ¿ustedes en qué parte de la economía están? Y con mucho orgullo le dijimos, en la iniciativa privada, don Rubén, y nos dijo, exacto, ¿y ONTAN qué? Sus iniciativas, muchachos. Si no tenemos iniciativas, nuestros amigos del sector público que los traen a sombrerazos todo el tiempo, no, tenemos que llegar con el remedio y el trapito. ¿Qué oportunidades tenemos? Calculamos que el mercado vale 625,000 millones de pesos y podría valer 1.8 billones, podría ser 3 veces más grandes. Nosotros, ¿cómo los podemos ayudar? Déjenos, nosotros en Softec, pues los ayudamos encontrando las oportunidades para hacer estas cosas. Aquí esto me lo va a pasar muy rápido, ya se me acabó el tiempo, pero la vivienda va a ser diferente, las familias van a ser diferentes, los gustos van a ser diferentes, los productos van a ser diferentes. Tenemos que trabajar juntos para ser exitosos. Tenemos que hacer productos para que haya clientes, que haya suficientes clientes, que haya un producto adecuado, que vendamos al precio correcto, conseguir el financiamiento correcto, los canales de ventas funcionales, proyecciones financieras. Y como desarrolladores siempre pienso que estamos así, ¿no? O sea, aquí estás comprando tu terreno, viendo tus actividades, tratando de sacar tus licencias y vean cómo lo que avanza contra el carrito verde de atrás, ¿no? Aquí pues ya te dieron tu permiso, ya pudiste sacar tu licencia de arranque de obra, sigues chambeando, estás vendiendo, ya hablaste con el banco, escrituraste y terminaste el proyecto. Como siempre, muchísimas gracias por haberme invitado, que Dios los bendiga. Yo, como les digo siempre, por favor, anímense a tener un futuro donde quieran vivir ustedes, un futuro donde quieran que vivan sus hijos y un futuro donde quieran que vivan sus nietos. Depende de ustedes que ese futuro se materialice, primero se describa y se materialice. Muchísimas gracias. Le pedimos a Jean Toul, Managing Partner de Softec México, que nos espere porque tenemos preguntas que nos hizo el público. Les recuerdo la dinámica. Los QRs para las preguntas están en los cartoncillos que están en las mesas. Ahí pueden hacer las preguntas a nuestros conferencistas. Perdón, Marcelo, por hablar un poquito de más. Aquí hay un par de preguntas interesantes. Las voy a plantear como una sola. Referentes a Torreón, dice, ¿qué patrones has identificado recientemente que podrían redefinir el mercado de la vivienda en ciudades intermedias como Torreón? Y también habla sobre el tema de otra pregunta sobre la promoción de parques industriales, si es mejor hacerla como gobierno, como cámara, como grupo empresarial, ¿qué es lo más efectivo? A ver, lo que hemos visto es las ciudades llegan como a un punto de florecimiento y detonación.
Cuando llegas como a 1 millón de habitantes, cambia la dinámica de la ciudad. Y yo lo veo, yo como visitante de las ciudades, lo veo con los restaurantes. La primera vez que fui a Monterrey de chamba en 1984, pues como visitante había 3 restaurantes. Estaba el Hawaii 5-0, el Granero y el Regio, that's it. Y esos eran los únicos que te llevaban si ibas a visitar de fuera, y pues si ibas una semana, pues sabías que ibas a comer 5 veces en cada uno de esos restaurantes, ¿no? O en el hotel. Y en la noche no había nada que hacer. Conforme las ciudades crecen, pasan de 1 millón de habitantes, creo que se hacen un poco más largas y de repente empieza a haber una oferta gastronómica diferente y empiezas a tener atracción de gente que invierte para hacer diferentes cosas y cambia la estructura del comercio y cambia la manera como la gente se relaciona, y tienes una economía que tiene mayor desempeño, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, el reto para ustedes aquí, como yo lo dije al principio y lo comentábamos, es tienen que trabajar para arreglar la conectividad. Ustedes están en un punto natural, un cruce sensacional, un cruce de mercancía que puede entrar del Pacífico y salir al Golfo, pero necesitan terminar esos cachos de carretera que hacen que no sea tan funcional. Entonces tienen que gestionar con el gobierno de Coahuila para que eso suceda, con el gobierno de Chihuahua para poder salir a Piedras Negras más fácil, o en el embone con Chihuahua, y también hacia la salida al norte de Coahuila, hacer los cruces así, ¿no? Entonces, la verdad es que ese sería uno de los grandes retos que tienen aquí. En la parte de la promoción de los parques industriales, la verdad es que es una chamba de equipo. Tiene que haber el espacio donde se pongan las fábricas, tiene que haber los parques industriales, la inversión en los lugares. Y lo padre de los parques industriales es que lo que hay que hacer es consigues el espacio y consigues la factibilidad de servicios y luego te sales a promover. No necesariamente tienes que hacer como le hacemos en la vivienda, que tienes que meter las calles, la luz, el drenaje, el agua, esas cosas, porque pues, no sabes si va a venir alguien que te va a pedir 200,000 metros cuadrados techados, o alguien que te va a pedir 5,000, o alguien que te va a pedir 10,000. Entonces, generalmente el parque industrial, pues consigues la infraestructura y luego sales a promover, y hay que salir a promover en equipo entre ustedes, los empresarios, entre las autoridades municipales y las autoridades estatales, y en un momento dado hasta las federales. Y como digo, están ustedes en un punto donde realmente este es un lugar, la verdad es que a mí siempre me ha maravillado y siempre me ha gustado mucho. Tienen ustedes una gran historia empresarial. Pues ahora sí que hay que ponerse las pilas, ¿no? Muy bien. Pues hay más preguntas, pero lo que no hay es tiempo. Le agradecemos a Gintol. No te vayas porque te vamos a entregar un reconocimiento de parte de uno de nuestros patrocinadores. Alta Genetics. Innovación científica al servicio del campo. Alta Genetics es líder en soluciones genéticas avanzadas para el desarrollo ganadero, con un enfoque preciso y personalizado para mejorar la salud, producción y conformación del ganado. Opera con una infraestructura de alto nivel, genera valor, construye confianza y entrega resultados comprobables. Hoy, su presencia se extiende a más de 80 países en todo el mundo. Alta Genetics, orgulloso patrocinador. Foro Inmobiliario del Norte 2025. El poder de construir el futuro de México.